El ventilador de Intel podemos quitarlo de la placa, porque tenemos aquí el conector de ventilador de 4 pines. De esto ya hablaremos más adelante. Pero de momento vamos a quitar el horrible y odiado ventilador de Intel. Este ventilador en general todo el mundo lo odia, yo también, y es por buenas razones, ahora la iremos viendo. Para quitar el ventilador de Intel, para hacerlo de la forma más cómoda posible, necesitamos un destornillador plano. Para quitar bien un ventilador de Intel, lo ideal es que tengamos un destornillador plano, a ser posible un poco grandecito. Este es un poco pequeño, pero bueno. Entonces, el ventilador de Intel, lo primero que tenéis que tener claro es que por abajo lleva unos salientes, ¿vale? Que son los que usa para enganchar. Entonces, en general, no os recomiendo que manipuléis una placa o un ventilador de Intel poniéndola encima de una superficie plana como una mesa. Es mejor ponerla en un sitio, por ejemplo aquí en la esquina de la caja, en el que los pines no estén tocando nada. No es especialmente importante a la hora de quitarlo, pero va a ser importante a la hora de ponerlo. Estos son los enganches, estos cuartos de círculo, y tienen, si os fijáis bien, tienen una flecha. La flecha está señalando en el sentido contrario de las agujas del reloj, el mismo que se usa para abrir, para quitar un tornillo. Bien, entonces esto solo tiene dos posiciones, así y así, por eso es un cuarto de círculo. Son las únicas dos posiciones válidas. Nunca intentéis forzar esas posiciones y nunca intentéis quedaros intermedio de esas dos posiciones. ¿De acuerdo? Esto es cerrado, esto es abierto. La flecha señala hacia donde se abre. Abrimos los cuatro. Esto también se puede hacer con la mano, pero sobre todo cuando tenéis poca experiencia os recomiendo que lo hagáis con un destornillador plano. Y una vez que está girado eso, se pueden levantar los cuatro, que si le damos la vuelta podemos ver que los enganches blancos estos que antes tenían un trozo de plástico negro en medio ya no lo tienen porque se lo hemos sacado. Y una vez que hemos sacado esos cuatro enganches negros, esto sale de una forma no demasiado elegante, pero sale. Esto lleva polvo del que quieres y pasta térmica que estará completamente seca, pero bueno, no nos vamos a molestar ahora en cambiarla, eso lo haremos más adelante. Lo que sí vamos a hacer es coger unas brochas y unos pinceles. Cuando queréis quitar polvo de un ordenador, y evidentemente de aquí hace falta quitar polvo, no os recomiendo que lo hagáis soplando ni con un compresor. Lo que vais a hacer va a ser tirar el polvo, a meter el polvo en unas esquinas más difíciles, o si le sopláis encima, cuando sopléis estáis soplando con saliva, y entonces lo que vais a hacer va a ser meter agua con sales minerales que conduce la electricidad en una placa base. No os lo recomiendo. Quien sea lo suficientemente mayor habrá oído la leyenda urbana de que cuando un cartucho de una consola antigua no funcionaba se le soplaba a los conectores. Idea horrible, malísima. La razón por la que eso a veces funciona es porque al sacarlo y volverlo a meter hay posibilidades de que la conexión la haya hecho bien, pero la parte que funcionaba era sacarlo y volverlo a meter. La parte de soplarle es malo. ¿De acuerdo? Entonces esto simplemente, pues por ejemplo aquí por una ventana, simplemente le doy y le quito el exceso de polvo sin ningún problema. Esto ya le he quitado todas las piezas. Solo queda sacar el microprocesador. Esto es un microprocesador Intel, un LGA, socket 1150 de Core i de cuarta generación. Y para sacarlo, voy a volver a hacerlo. Para sacarlo simplemente se le pulsa aquí y al apretarle se le tira para acá para sacar este émbolo de seguridad. Esto se tira para atrás y una vez que esto se ha tirado para atrás, pues con un solo dedo se puede levantar esto, que ya aprovecho para quitarle más polvo, y lo mismo, con un solo dedo se puede quitar esto. Esto de aquí son los pines de un socket LGA, Land Grid Array. Esto es un procesador que tiene los pines en la placa base en lugar de tenerlo en el procesador. El procesador no tiene pines.
Esto, de cara a los procesadores, es bueno porque así es más difícil que se rompan los procesadores. De cara a las placas base es malo porque es más fácil que se rompan las placas base. En mi experiencia, cuando tú tienes un procesador PGA, los que tienen los pines en el procesador, y se te dobla un pin, es relativamente posible restaurar ese procesador, porque los pines son rectos, el procesador lo puedes manipular como quieras y ajustar con un folio doblado o con una capucha de bolio similar, se ajusta el pin que esté doblado. Pero yo llevo ya 16 años dedicándome al hardware y nunca jamás he conseguido enderezar una placa de LGA, un pin doblado, y conseguir que funcione. Estoy seguro de que habrá gente que lo haya conseguido. Mi enhorabuena y mi admiración eterna. Yo desde luego he sido incapaz. En general, cuando veáis una placa con el LGA al descubierto, eso os tiene que saltar todas las alarmas del mundo. Esto no debe estar así. Está desnudo, está sin mascarilla, mal. Entonces, inmediatamente que lo sacamos, hay que volver a meterlo. Esto lo sacamos únicamente para cambiarlo por otro, o para limpiar, o cosas por el estilo, porque ni siquiera para cambiarle la pasta térmica no hace falta sacar el procesador. Se supone que esta flechita enana que hay en esta esquina, que está tanto por un lado como por el otro, se supone que esa flecha es para buscar en la placa base donde está la flecha, y entonces sabes cómo ponerlo. Yo sinceramente en los procesadores Intel no le veo el sentido a buscar esa flecha. Me parece muchísimo más sencillo fijarse en los dos comidos que tiene el plástico a izquierda y derecha, mirar dónde están los dos salientes de plástico en la placa base y hacerlo coincidir con eso. Sinceramente me parece mucho más fácil ver los dos salientes esos de plástico y los dos huecos esos que ver la flecha. Una vez metido el procesador, otra vez con un dedo para acá, otra vez empujar esto así, y ahora hay que hacer un poquito más de fuerza, pero solo un poquito, para hacer coincidir eso ahí. Vamos a empezar por lo que os va a dar pesadillas por las noches: el asqueroso ventilador de Intel. La única razón por la que trabajamos con él y por la que vamos a hacer muchísimo hincapié en que sepáis montar esta basura es porque es gratis. Viene gratis desde hace más de 10 años, vienen gratis estos ventiladores con los procesadores de Intel. Y por alguna razón siguen siendo igual de odiosos de lo que eran al principio. Quizá ahora son un poquito más fáciles de montar. Esto funciona con el siguiente mecanismo. Tiene estos salientes que son como una pinza inversa, que cuando se le mete este trocito de plástico negro se abren y entonces se queda enganchado a la placa. Esto es un sistema de sujeción bastante malo y básicamente cualquier ventilador decente que compréis no lleva este sistema de sujeción y funciona normalmente con una placa enganchada por debajo. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Repito, esto es horrible. La razón por la que lo usamos es porque es completamente estándar. Lo regalan gratis con la mayoría de procesadores de Intel. Por tanto, hay que aprender a montarlo y a desmontarlo. Aunque, repito, es basura. Bien, dicho eso, ¿cómo se hace? Mirad, esto es completamente cuadrado, por tanto entra de cualquier manera. Como puede entrar de cualquier manera y tenemos este cable aquí colgando que puede estar estorbando, lo que hay que hacer es, lo primero, localizar dónde metemos este cable. Este cable lo podéis ver, esto es un conector de ventilador de 4 pines. Los conectores de ventilador los hay de dos tipos, el de 3 pines y el de 4 pines. Si os fijáis, el enganche para no meter esto mal indica que este cuarto pin, este de aquí, lo pusieron en otro momento. El cuarto pin vino después. Y es que de hecho pasó así. Los conectores de ventilador de 3 pines son para poder alimentar el ventilador y que al mismo tiempo el ventilador informe a la placa base de a qué velocidad está girando. Eso es importante porque, por ejemplo, así la placa base puede negarse a arrancar y meterte en un sistema operativo y demás si el ventilador del procesador está apagado, porque eso significa que se le podría prender fuego al ordenador. Más adelante surgió este cuarto pin
Y el cuarto pin lo que sirve es para la comunicación inversa, para que sea la placa base la que le dice al ventilador a qué velocidad tiene que girar. Y eso está muy bien porque eso permite que las placas base definan lo que se llaman curvas de funcionamiento de ventilador. Y entonces lo que pasa es que en lugar de estar todo el rato girando los ventiladores a la misma velocidad, lo que se hace es que cuando se empiezan a calentar las cosas, los ventiladores giran más rápido. Y de esa manera los ordenadores son menos ruidosos. Pero bueno, por otro lado es verdad que a veces parece que cuando arrancas determinadas cosas parece que ha arrancado un reactor, dependiendo de cómo sean los ventiladores de ruidosos y de eficientes. El funcionamiento de esto no tiene mucha complicación. El procesador genera calor porque ninguna transferencia de energía es perfecta y la energía que se pierde como calor. Ese calor, a su vez, hay que gastar energía en disiparlo para que no se nos quemen las cosas. Entonces lo que se hace es que encima del procesador se pone un disipador, en este caso es de aluminio, porque no es nada el otro jueves, y para que la unión entre el disipador y el procesador no lleve burbujas de aire, se le pone lo que se llama pasta térmica. Repito, esta está seca, esto no vale ya para nada, pero cuando se puso era útil. Porque, como sabéis, el aire conduce muy mal el calor. Como habréis comprobado, si vosotros tenéis al lado una estufa y ponéis el dedo a 1 centímetro del metal de la estufa, no os quemáis. Y solo hay 1 centímetro de aire entre vuestros dedos y el metal. En el momento en el que hagáis contacto con el metal y ya no haya aire entre el metal y vuestros dedos, os quemáis. El aire es muy mal conductor del calor. Por eso se pone pasta térmica, para que no haya burbujas de aire entre el procesador y el disipador. El disipador este disipador tiene una buena forma, no todo va a ser malo en este ventilador, tiene una forma en la que lo que va haciendo es mandar el calor a cuantos más sitios al mismo tiempo, disipa, mueve el calor a muchos sitios. Entonces, esto está más frío, cuando esto se calienta, el calor viene para acá. Y le pone muchos huecos porque, aunque el aire, repito, conduce bastante mal el calor, si tú tienes aire todo el rato en movimiento, tú lo que haces es el poco calor que disipa el aire, lo estás renovando continuamente con aire fresco y por tanto estás eliminando calor. Para eso es para lo que está el ventilador. En los ventiladores siempre hay que mirar cómo está el aspa. Cuando el aspa está encorvada en esta dirección, eso quiere decir que está hecho para girar así y para tirar aire hacia abajo. Aquí da igual porque no se puede poner mal, pero cuando pongamos ventiladores de caja habrá que tener en cuenta que hacia donde está el cuenco es hacia donde tira aire. Pues dicho eso, localizamos donde ponemos esto, que pone CPU fan, que lo pone aquí en pequeñito. Y enchufamos ahí el ventilador. Una vez que hemos enchufado el ventilador ahí, pues lo dicho, podríamos colocar esto así, pero tenemos ahí el cable colgando. Si cogemos y giramos esto un poquito, pues vamos viendo para recoger un poco el cable, que además tiene por aquí unos enganches para ir cogiendo el cable, los 3 cablecitos estos, para que no nos estorben ni den con el ventilador. Seguimos teniendo mucho cable colgando, pues más bien una cosa así, ¿vale? Tampoco es cuestión de dejarlo tirante. ¿Vale? Bien, sí, así estaría bien. ¿Veis? Y así no hay necesidad de enrutar el cable de otra manera, ni de ponerle bridas, ni nada por el estilo. El que lo quiera hacer de otra manera, pues obviamente es libre. Yo os recomiendo esta, ¿vale? Engancho también aquí y ya enganchado con todos los salientes. Hasta ahora parece que no hay ninguna razón para que yo odie tanto este ventilador, ni para que en general en internet le tengamos tanta manía a este ventilador. No parece tan malo. El problema de verdad empieza ahora. Para colocar este ventilador, lo que hay que hacer es primero elegir una de las 4 patas, sea cual sea.
Por ejemplo, vamos a elegir esta. La primera pata es muy fácil de meter, simplemente se asegura uno de que está levantada la parte negra, se mete la parte blanca y se asegura uno de que la parte blanca está metida dentro de la placa, se le empuja un poquito para asegurarnos de que esto está dentro y entonces se baja y se gira en el sentido del cierre, ¿vale? No se fuerza más de esto, ¿de acuerdo? Estaba así y se deja así. Bien, hemos metido el primero no tiene ningún inconveniente. Podríamos ahora ir a este o a este. Estos dos son malas ideas, porque si tenemos una línea recta por el borde, lo que tenemos es una puerta. Lo que hacemos es hacer una bisagra y esto se puede levantar. Siempre que tengáis varios puntos de enganche, el mínimo siempre es poner una diagonal. De hecho, los ventiladores que tenemos por aquí, que por el uso y demás se van rompiendo, sobre todo porque tenemos algunos que son muy viejos, solo vamos a tirar a la basura los que no tienen una diagonal funcionando, ¿vale? Mientras tengan una diagonal funcionando, están enganchados. Entonces, vamos a la siguiente diagonal y esta es la parte más difícil de todo, porque hay que hacer que entre esta parte blanca. Como veis, esto está bastante duro porque tiene que entrar a presión, pero es que además por el camino estamos doblando la placa base, que nunca es algo demasiado agradable. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es apretarle por aquí y una vez que le hemos apretado, hay que levantarlo. Ahora ha entrado y ahora una vez que le hemos apretado, bajarlo y girarlo. Creo que ha entrado bien, pero no estoy seguro. Así que lo que hacemos es darle la vuelta a esto y podemos ver que este, por supuesto que ha entrado bien, el primero que hemos puesto, está el trozo negro a la misma altura que los trozos blancos y el segundo parece que lo he puesto bien, porque también está la parte negra a la misma altura de las partes blancas. Ahora ya los otros dos son bastante más sencillos porque al fin y al cabo esto ya está en su sitio. Es levantarlo, meterlo y ahora para adentro y girado, y esto lo mismo, levantarlo, meterlo y para adentro y girarlo. Como he dicho, a ver, esto se ha quedado bien, están los cuatro como deben. Como he dicho, por el camino uno dobla la placa base, esta no se ha quedado demasiado doblada, pero sí se ha quedado doblada, como podéis ver por aquí. Pero bueno, repito, el ventilador es gratis y difícilmente se puede superar la relación calidad-precio de algo gratis, salvo que reste. Y este ventilador, pues a ver, tampoco está tan mal a la hora de usarlo. El problema es lo asqueroso que es de montar y de desmontar.